En la clase de hoy, nuestro tema será el racionalismo de René Descartes, más conocido como el padre de la filosofía moderna. A este autor lo vamos a ubicar en tiempo y en espacio en la Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. La idea principal de toda su corriente de pensamiento, que recibe el nombre de racionalismo, justamente va a ser que el conocimiento se basa en la razón. Esto significa que la razón es autosuficiente y superior a los sentidos. Algunos representantes de esta tendencia del pensamiento filosófico, además de la persona que le dio origen, René Descartes, tenemos también a Baruch Spinoza y a Gottfried Wilhelm Leibniz, también autores pertenecientes al continente europeo. Pero vamos a dejar a estos dos autores de lado y vamos a centrarnos particularmente en el padre del racionalismo. René Descartes fue, además de filósofo, un matemático y un físico francés. Si alguna vez trabajaron con gráficos de coordenadas en matemática, se lo debemos a este autor, que fue quien los diseñó. Algunas de sus obras más importantes son las reglas para la dirección del espíritu, el discurso del método, las meditaciones metafísicas y las pasiones del alma. Vayamos con sus ideas más importantes y significativas para nosotros. La primera de ellas es que todo el conocimiento del mundo exterior está en la mente, en nuestra razón. No accedemos a él por los sentidos, sino que únicamente a través de nuestros razonamientos. Y para exponer este argumento principal, Descartes propone el ejemplo de la cera de la abeja. Él parte de un ejemplo bastante sencillo. Él dice que la cera de abeja en su estado natural tiene gusto, olor, color, forma y tamaño. Es una materia dura, fría y manipulable. Pero si se le acerca el fuego, todo cambia. La cera perdura, pero ahora es una cosa diferente. Por lo tanto, conozco la cera a través de la mente, no a través de los sentidos ni de la imaginación. Dicho de otro modo, todo el conocimiento del mundo exterior está en la mente. Y para ejemplificar de otra manera su idea, él podría recurrir prácticamente a ilusiones ópticas. Pensemos cuando introducimos una cuchara dentro de un vaso con agua. Si vemos ese vaso con la cuchara atravesada, diremos que la cuchara está partida, pero si con el dedo de la mano tocamos esa cuchara, vamos a sentirla recta, como si en ningún momento se hubiese cortado. Entonces, ¿cuál de los dos sentidos me está engañando? ¿Acaso me engaña el tacto o me engaña la vista? ¿O me engañan los dos? ¿Puedo confiar en alguno de ellos? Otros ejemplos de ilusiones ópticas pueden ser estas dos líneas que allí observan, que parecerían que están dobladas, pero en realidad si uno fuera con una regla se daría cuenta que son paralelas. En ningún momento hay una curvatura en ellas. O el otro ejemplo de los cubos, ¿sí? ¿Cuántos cubos podemos observar ahí? ¿Son 3? ¿Son 4? ¿Son acaso más? Todos estos son ejemplos de cómo los sentidos nos pueden engañar. De ahí esta imagen graciosa donde, utilizando la imagen de Descartes, se dice: qué bonitos sentidos tienes, sería una lástima que te engañen. En segundo lugar, si bien al conocimiento accedemos a través de la inteligencia, hay que seguir cierta metodología, ciertos pasos, cierto camino para no llegar a conclusiones o resultados equivocados. Es por eso que Descartes postula los 4 pasos de su método y los enumera de la siguiente manera. El primer paso es la evidencia, el segundo el análisis, el tercero la síntesis y el cuarto y último la enumeración y revisión. Todos estos pasos se dan de manera progresiva, continuada, uno después del otro. El primero de ellos, la evidencia, consiste en no aceptar nunca una idea que no sea clara y distinta, que no genere confusión. Dice Descartes al respecto: el primero era no admitir jamás como verdadera ninguna cosa que no conociera evidentemente ser tal, es decir,
evitar cuidadosamente la precipitación o la prevención y no comprender en mis juicios, sino lo que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu, que yo no tuviera ninguna ocasión de ponerlo en duda. En segundo lugar, el análisis, que consta de dividir cada dificultad en tantas partes como sea necesaria para resolverla. A propósito, escribe este autor que el segundo, dividir cada una de las dificultades que encontrase en tantas partes como pudiera y fuere necesario para resolverlas mejor. Pasando al tercero, la síntesis, esta consiste en ordenar los pensamientos desde lo simple hasta lo complejo. El tercero, dirigir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más sencillos y fáciles de conocer para subir poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de lo más complejo, y suponiendo asimismo un orden entre los que se procedieran naturalmente unos de otros. Y por último, la enumeración y revisión. Verificar siempre con cuidado que no haya omisiones, que no nos hayamos olvidado de algo. Al respecto escribe Descartes, y el último en hacer en toda enumeración tan completa y tan generales revisiones que estuviese seguro de no omitir nada. De manera que la regla de la evidencia conduce a la regla del análisis es la base de la regla de la síntesis, y una vez que hemos hecho la síntesis, pasamos a la regla de la enumeración y revisión, verificando siempre con cuidado que no nos hayamos olvidado de ningún paso anterior. Como tercer momento de nuestra explicación, tenemos que ver cómo es que Descartes aplica este método para ver cuáles son las verdades a las que podemos acceder sin error. Lo que él tiene que hacer en primer lugar es demostrar la primera verdad que sea tan clara y tan distinta que no podamos equivocarnos, que va a ser la existencia del yo. En segundo lugar, tendrá que demostrar la existencia de Dios, y a partir de la existencia de Dios podrá demostrar la existencia tanto del mundo como de nuestro cuerpo. Vayamos a la demostración de la existencia personal. Descartes nos narra que se encontraba sentado frente a una estufa y que empieza a hacer una serie de reflexiones que podríamos reconstruir de la siguiente manera. Dado que nuestros sentidos a veces nos engañan, debo suponer que nada es lo que parece. ¿Cómo sé que estoy sentado aquí junto a la estufa? No puedo estar seguro de eso. Podría estar soñando o alucinando. Quizás un genio maligno me engañe. Lo único de lo que no puedo dudar es que de que pienso algo, aunque piense que sueño o que soy engañado, o que no tengo un cuerpo. Ahí está, pienso, luego existo. Esta es la primera verdad que llega Descartes utilizando su método, a la existencia del yo. Esto significa la frase pienso, luego existo. Si pienso, es que para poder pensar tengo que existir previamente. No puedo dudar de ello. El segundo paso es que se volvió necesario demostrar la existencia de Dios para garantizar que no existe una especie de genio maligno que nos engañe, que no estemos viviendo en una realidad virtual, en la Matrix, sino que las cosas que nos rodean en verdad tienen consistencia. Y él presenta 3 argumentos para demostrar la existencia de Dios. Dice lo siguiente: yo no soy del todo perfecto, porque representa mayor perfección conocer que dudar. Aún así, poseo la idea de algo perfecto. Pero si es imposible que algo perfecto surja de algo imperfecto, como soy yo, ¿de dónde podría haber extraído entonces esa idea? Así concluyo que tuvo que haber sido de una realidad, un ser perfecto, que existe independientemente de mi conciencia. Luego Dios existe y es la causa de la idea que yo tengo de tal perfección absoluta. La idea es la siguiente: el hombre tiene la idea de un ser perfecto que no puede proceder del mismo, puesto que lo más perfecto no puede provenir de lo menos perfecto. La causa de la idea de perfección es el mismo ser perfecto. Si podemos pensar en un ser perfecto tal como Dios es, diría Descartes, esto es no porque nosotros hayamos creado la idea. Si nosotros somos imperfectos, no podemos crear una idea perfecta como la de Dios, sino que Dios mismo es quien introdujo esta idea en nosotros. El segundo argumento está ligado al primero y consiste en lo siguiente. Descartes escribe: puesto que existen muchas perfecciones que yo no poseo, mi existencia debe depender de un ser más perfecto que yo.
Pues si yo existiese por mí mismo, independientemente de cualquier otro ser, me hubiese dado todas las perfecciones que concebía en Dios. La idea es que el hombre es imperfecto y a la vez posee la idea de perfección. La poca perfección que posee el hombre no viene de él, porque si fuera capaz de darse una perfección, se habría dado todas las perfecciones que pudiera concebir. Por lo tanto, el hombre depende de una causa que posee por sí misma toda la perfección. Es decir, nosotros somos seres imperfectos desde la mentalidad de Descartes y sin embargo tenemos una idea de perfección. Si nosotros nos hubiésemos dado esa idea tan completa y tan perfecta, significa que somos capaces de darnos perfecciones. Y si nos podemos dar esa idea perfecta, nos podríamos dar otras perfecciones. Vivir para siempre, poder ilimitado, riqueza ilimitada, capacidad de hacer lo que queramos, etc. Pero no nos podemos dar esas perfecciones, de manera que tampoco nos podemos dar la idea perfecta de Dios. De ese modo, el hombre es un ser imperfecto que depende de una causa que por sí misma posee la perfección. Y la tercera y última, que es un poco más larga, Descartes la describe de la siguiente forma. La idea de triángulo conlleva de modo claro y distinto sostener que sus ángulos sean iguales a dos rectos. Esto no demuestra que existan triángulos en el mundo, pero sí demuestra de modo necesario que no puede concebirse un triángulo en el que sus tres ángulos no sean iguales a dos rectos. Respecto a la idea de Dios, Descartes afirma que ve de modo claro y distinto que es un ser absolutamente perfecto. Pero además, en este caso, tal idea debe ir acompañada necesariamente de la existencia, porque negar la existencia de un ser perfecto sería tan contradictorio como negar en el triángulo de sus tres ángulos sean iguales que dos rectos. Es decir, de la misma manera que nosotros en la idea de triángulo sabemos que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180, a dos rectos, del mismo modo, la idea de Dios como un ser perfecto significa que debe tener todas las perfecciones. Existir es una perfección frente al hecho de no existir. Y si decimos que la idea de Dios es perfecta, entonces, si Dios es perfecto, tiene que tener la perfección de la existencia. Por lo tanto, Dios existe. Una vez que hemos demostrado, probado la existencia de Dios y nos basamos en que Dios, además de ser perfecto, es bueno, porque ser bueno es una perfección antes que ser malo, si Dios es bueno, entonces nunca nos engañaría. Dios nunca crearía un mundo exterior que no sea el que realmente es. Dios no podría meternos en una Matrix, Dios no nos podría meter en una realidad alternativa o virtual, sino que porque Dios es bueno, la idea que nosotros tenemos del mundo exterior tiene que ser cierta y por lo tanto nuestro cuerpo tiene que existir, aunque nuestro cuerpo se pueda diferenciar de nuestra mente. De esta manera hemos completado el recorrido que va desde el yo pienso, mi propia existencia mental, pienso luego existo, a demostrar la existencia de Dios, y si Dios existe y es suma bondad, entonces el mundo que está ahí afuera no es una ilusión, sino que es verdadero, y por último, como mi cuerpo forma parte de ese mundo que Dios creó y que Dios sostiene, ese cuerpo es el mío. Por último, si el conocimiento del mundo exterior radica en nuestra mente, Descartes habla de tres tipos de ideas que podrían sintetizar todo nuestro conocimiento. En primer lugar, están las ideas facticias, que son las ideas forjadas por la imaginación. Aquí podríamos poner las ideas de unicornio, las ideas de sirena, la idea de quimera, las ideas de todas aquellas cosas que no existen en la realidad, pero que sin embargo podemos darle una forma imaginativa. En segundo lugar, tendríamos las ideas adventicias, que advienen de algún sitio. Descartes dice que estas son las ideas que provienen del exterior por los sentidos. Particularmente habla de las sensaciones de color, es decir, yo tengo la idea de rojo, tengo la idea de marrón, tengo la idea de verde, porque los sentidos captan estos colores, o de calor. Sé si algo está frío o caliente porque lo percibo a través del tacto y esto me permite generar la idea de lo que es el calor y de lo que es el frío. Y por último están las ideas innatas. Que algo sea innato significa que es algo con lo que nacemos. De alguna manera, algo con lo que venimos prefabricados, si hablamos con el idioma de hoy en día. Y las ideas innatas son todas aquellas que no provienen ni de la experiencia,
ni del poder de la imaginación, sino que se encuentran en la inteligencia desde siempre, desde que nacemos. Y acá podríamos situar las ideas de Dios y la idea de extensión. Es decir, que los cuerpos tienen cierta medida, cierta altura, cierto peso, etc. Muy bien, esto fue todo por hoy. Hemos explicado el racionalismo de René Descartes y esto nos permitirá en un futuro contrastar y comparar con el empirismo inglés.